De lo que voy a hablar hoy es de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Creo que es el punto de partida, ¿no? Después voy a intentar dar elementos para una definición. No voy a hablar de una definición porque es un tema complejo en el que una definición queda corta. En tercer lugar, voy a fundamentar de por qué mi perspectiva es una perspectiva sociológica de este tema. No solo porque soy socióloga, sino porque una mirada sociológica es lo que permite entender, digamos, el fenómeno o la problemática en sus dimensiones más globales, ¿no? Por último, quiero destacar, señalar cuál es el rol del feminismo, cuál es el rol que el feminismo, tanto como movimiento político y como teoría, ha aportado a esta temática. Por lo tanto, bueno, básicamente es casi una presentación de carácter conceptual. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres? En general, las asociaciones más frecuentes se le asocia con maltrato psicológico, maltrato físico, violaciones, acosos sexuales, abusos sexuales diversos, prostitución, femicidios. Si viviéramos en África o viviéramos en Asia, asociaríamos probablemente también con mutilaciones genitales, con casamientos forzados de niñas de 10, 11, 12 años, con abortos de fetos femeninos, con infanticidios de niñas. Bueno, todas estas asociaciones son absolutamente válidas, o para ser más precisas, son absolutamente pertinentes. También se suele asociar la violencia contra las mujeres, recién hablamos como de modalidades o formas en que se expresa la violencia hacia las mujeres, también se suele asociar con hechos concretos, tanto de tipo históricos como hechos recientes. Cuando digo históricos, qué sé yo, por dar simplemente un ejemplo, la caza de brujas en Europa entre 1500 y 1560, en Europa fueron quemadas en la hoguera aproximadamente 500.000 mujeres acusadas de brujería. Y esta asociación estaba ligada a la peligrosidad de estas mujeres. Y su peligrosidad básicamente era de carácter sexual, porque estas mujeres hacían que los hombres se transformaran en bestias. Además porque participaban de los partos, participaban de las actividades reproductivas de las mujeres, etc. Bueno, para ir a ejemplos un poco más cercanos, también la violencia contra las mujeres se asocia a hechos tales como las 200.000 mujeres, algunos dicen que son muchas más, usadas por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial como esclavas sexuales. Fueron mujeres de Indochina, mujeres de China, mujeres de Corea del Sur, mujeres incluso del propio Japón, que fueron reclutadas y usadas por el ejército japonés durante toda la Guerra Mundial. O situaciones como, o casos, digamos, como las 100.000 mujeres en Berlín que fueron violadas por el glorioso ejército soviético en los 45 días que duró la ocupación soviética en Berlín. O, bueno, las mujeres violadas en los campos de concentración o campos de violación, como sería más correcto hablar, de los Balcanes, en la época de la guerra de los Balcanes, donde las mujeres serbias eran llevadas a campos y eran violadas sistemáticamente hasta que quedaran embarazadas. O bueno, para tomar ejemplos más cercanos, las mujeres que fueron sistemáticamente violadas en los campos de desaparición en la Argentina, o los casos que nos conmueven en estos días, como el caso de Micaela García, el caso de Araceli Fules, el caso un poquito más atrás de Ángeles Rawson, o María Soledad Morales, o Leila Bashir,
y Patricia Villalba, dos jovencitas prostituidas que fueron asesinadas, en la cual uno de los responsables fue un alto jerarca de la época del terrorismo de Estado, el jefe de policía de la provincia de Santiago del Estero. O bueno, las 46 mujeres prostituidas que fueron asesinadas entre el 95 y el 2000 en Mar del Plata, y se acusaba a un supuesto loco de la ruta, y la infinidad y cotidiana cantidad de violencias, maltratos, violaciones, abusos que se producen en ámbitos públicos y en ámbitos privados, y que no llegan a la notoriedad periodística porque no llegan ni a la crueldad ni al homicidio. Entonces, hablamos de todo esto cuando estamos hablando de la violencia contra las mujeres. Ahora, creo que es pertinente, y muchos de los que están escuchando pueden preguntarse, es ¿qué tienen de común todos estos hechos? Bueno, tienen muchas cosas en común, pero hay dos cosas fundamentales que quiero señalar. Es que todos estos hechos tienen una connotación sexista y sexuada. Cuando digo sexista, me estoy refiriendo concretamente a que tienen por blanco, por víctimas, a las mujeres, mayoritariamente a las mujeres. Y cuando digo sexuada, es porque todas o casi todas de estas prácticas tienen una connotación sexual, estrictamente sexual. Y pensemos en los nombres: violación, violaciones sexuales, prostitución, que es explotación sexual, abusos sexuales, acoso sexual. O sea, el adjetivo sexual está reconocido en muchas de estas prácticas. Sin embargo, es cierto que entre las feministas no siempre hacemos tanto hincapié en la dimensión sexual de estas prácticas, porque también queremos hacer hincapié en que son hechos de poder y hechos de violencia. Pero yo soy de las que consideran que una cosa no quita la otra. Son hechos de poder sexual y son hechos de violencia sexual. O sea que para mí están absolutamente articuladas estas dimensiones, que es la dimensión sexista y la dimensión sexual. La dimensión sexista tiene que ver con la discriminación, con la opresión, con la explotación de la mujer. Digo, voy para darle un orden, desde la discriminación, que es una forma más general, a directamente formas más fuertes, como es la explotación. Voy a intentar aportar algunos elementos a una definición. Como ustedes han escuchado, son prácticas muy diversas. Entonces, lo que quiero señalar son los elementos que tienen que estar presentes para construir una definición acerca de qué es la violencia hacia las mujeres. En primer lugar, tenemos que admitir que se trata de prácticas muy diversas. Prácticas que pueden ocurrir en diversos ámbitos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y cuando digo el ámbito público, me estoy refiriendo no solo a la calle, me estoy refiriendo a que muchas de estas prácticas ocurren en lugares como este, en la universidad. Hay profesores que violan a las alumnas. Esto lo sabemos, y en esta facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos casos muy concretos conocidos. En un hospital, en una iglesia, estamos todos conociendo las reiteradas, frecuentes y multitudinarias denuncias de sacerdotes acusados de violaciones. O sea, cuando me refiero al ámbito público me estoy refiriendo a estos espacios, que son espacios donde las mujeres transcurren su vida, es decir, la vida cotidiana transcurre en todos estos espacios. También quiero señalar que se trata de prácticas tan diversas como que en un caso pueden involucrar a dos personas o involucrar a millones de personas. Porque cuando estamos hablando de un abuso sexual de un sacerdote a una niña o a un adolescente, porque bueno, involucra a mujeres de todas las edades, estamos hablando de dos personas. Pero también podemos hablar de una patota que viola a una chica y es una patota, o en el caso de Micaela García, que eran dos que atacaron a Micaela García. Pero cuando estamos hablando de violencias
como las que ocurren en las situaciones de conflictos armados o de guerras, o en el caso de la institución de la prostitución, que significa la explotación sexual no de miles, sino de millones de mujeres, estamos hablando de hechos que involucran dos personas y de hechos que involucran a millones de mujeres. De manera que no es tan fácil encontrar una única definición, sino que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. También estos hechos pueden ser reiterados o únicos. Puede haber un hecho de una violación que ocurre una sola vez en la vida a una mujer, como una mujer puede estar sometida reiteradamente al mismo tipo de violencia. Por ejemplo, esto es típico de la violencia marital, la violencia de pareja, que acá en la Argentina más se conoce como violencia doméstica o violencia intrafamiliar, para hacer referencia básicamente a la violencia masculina del varón hacia la mujer en las relaciones de pareja o en las relaciones maritales o en las relaciones de novios, etc. La otra cuestión importante a señalar y a tener en cuenta en una definición sociológica de la violencia es que la violencia implica el uso de la fuerza, pero no siempre ni necesariamente. La violencia implica también la amenaza, la posibilidad de que esa fuerza sea ejercida, digamos. O sea que la violencia contra las mujeres es una violencia que muchas feministas llaman una política de terror o una política terrorista, porque funciona no solamente por su ejercicio directo, sino también como una amenaza y por lo tanto genera miedo, y las mujeres, digamos, se ven afectadas en sus vidas con respecto a esta amenaza. Hasta ahora he dado algunos elementos necesarios para construir una definición, pero hay otra cosa importante que es necesario tener en cuenta. Cuando hablamos de violencia, no necesariamente hablamos de la violencia consumada o la violencia que se ejerce, sino que también es necesario considerar la violencia en tanto amenaza, porque ambas, tanto la coacción directa como la amenaza, tienen la intencionalidad, y este es un concepto fundamental, de hacer que las mujeres hagan o dejen de hacer determinadas cosas, es decir, que hagan o no hagan lo que los varones quieren que hagan o no hagan. Y en este continuum que podemos decir desde la amenaza al ejercicio mismo de la coacción, en el otro extremo tenemos la muerte, es decir, que es la violencia letal. Hay otra cuestión que también es importante tener en cuenta para comprender, porque lo que estoy intentando es aportar elementos para la comprensión de esta problemática, es que en general se habla de violencia física, violencia sexual, violencia económica, simbólica, patrimonial, psicológica, emocional, etcétera, etcétera. O sea, se habla de las maneras concretas en que la violencia se ejerce. Esto, diría, es instrumental desde una perspectiva de la definición de la violencia contra las mujeres, porque en las formas, en las modalidades, es decir, desde un punto de vista de la comprensión, que a mí me parece que la sociología en eso aporta, los tipos de violencia, es decir, maltrato, violaciones, acoso sexual, que son las modalidades, los tipos, las formas de la violencia, cada una de estas formas implica este tipo de recursos, de tipo físico, de tipo psicológico. O sea, en las distintas modalidades de violencia nos encontramos con diferentes tipos de instrumentalizaciones. Por eso dividir en esto no es útil para definir concretamente con qué violencia nos estamos enfrentando en determinada situación. Y fundamental a tener en cuenta este concepto que recién usé, que es el de la intencionalidad, porque la intencionalidad tiene que ver con el deseo, la voluntad, la imposición del varón y la coerción o la limitación de la libertad y la autonomía de las mujeres. Y en este sentido, cualquiera sea
el tipo de violencia que nos refiramos, nos encontramos con esta dimensión. Ahora, la violencia es, y esto es una afirmación tajante, digamos, es una problemática o es una realidad, un fenómeno de carácter social. Se trata de relaciones sociales, no se trata de un fenómeno que tiene que ver con la biología. Y en este caso se trata concretamente de las relaciones de subordinación de las mujeres en relación a los varones. Esta subordinación se da en todos los planos de la vida social. Se da en el plano económico, en la división sexual del trabajo, en la vida reproductiva, en la vida política, en las jerarquías institucionales, en la vida sexual. Vivimos en una sociedad, digamos, una sociedad patriarcal, en una cultura patriarcal donde también dominan los valores masculinos. O sea, en todas estas áreas que acabo de mencionar, las mujeres tienen un rol subordinado. Y la violencia tiene la función o el rol de lograr que esta subordinación se sostenga en el tiempo y se reproduzca. Pero cuando estamos hablando de la subordinación, no estamos hablando solamente, estamos hablando permanentemente, digamos, para ser clara, en dos niveles, a un nivel individual y a un nivel social. Porque no se trata solo de que XX quiera lograr que su mujer tenga un hijo, no lo tenga, haga un aborto o admita tener relaciones sexuales cuando él quiere, sino que estamos hablando de un orden social, sexual, en el que las mujeres tienen una determinada función social. Y el control no es casual, digamos, porque estamos hablando de un orden de género y de un orden sexual. Cuando yo hablo de orden de género lo pongo como sinónimo del concepto sexista que expliqué antes. Esto tiene que ver con el control sobre tres áreas fundamentales, digamos, o sobre tres aspectos fundamentales, que son el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Estos son los tres ejes del poder sexista. Quiero señalar la importancia que ha tenido el feminismo para esclarecer, para explicar, para comprender qué es esta problemática. Las prácticas que señalé al comienzo no son prácticas para nada novedosas. Sin embargo, hasta hace 3 o 4 décadas no existía ningún concepto que permitiera hacer algún tipo de relación o articulación entre estas diversas prácticas. Es decir, algo así como el hilo rojo que establece lo que tienen de común las prácticas que antes mencionamos. El rol del feminismo fue nombrar la violencia, definir la especificidad de las distintas manifestaciones, deslegitimarla, desarrollar estrategias para enfrentarla, y logró acuñar, digamos, este concepto, violencia hacia las mujeres o violencia contra las mujeres o violencia sexista o violencia de género, que son distintas formas con que se denomina la misma problemática, que hasta hace 40 años era un concepto absolutamente inexistente. Y en este sentido, creo que hay una cuestión que quisiera hoy destacar, casi para cerrar esta breve presentación, es cómo plantearon las feministas esta problemática hace 40 años, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con algo que, con esto me gustaría cerrar, es si es posible pensar en una sociedad sin violencia, ¿no? Para algunos esto puede parecer una utopía, y puede parecer una utopía en tanto sigamos pensando las distintas formas de violencia como si no tuvieran nada que ver, y entonces pensáramos que las estrategias son también estrategias como las que se están discutiendo ahora, si aumentar las penas, si hacer un registro de violadores seriales,
recursos, digamos, que no quiero entrar a discutir acá, pero que en última instancia no atacan lo que es la matriz social de la violencia contra las mujeres, que son las relaciones de dominación, de opresión, de explotación, que ejercen los varones en las sociedades patriarcales. Entonces, enfrentar, digamos, tener esta idea global de lo que las causas, si se quiere, de la violencia, de la matriz de la violencia, es lo que permite que podamos pensar en estrategias globales. Las estrategias globales tienen que enfrentar tanto las cuestiones materiales, que es la subordinación real de las mujeres en el plano económico, que se traduce, por ejemplo, en las brechas salariales, en el caso de trabajo asalariado, pero que también se traducen en una cultura que todavía sigue pensando que las mujeres o tienen el cerebro más chico, o son emocionales, o tienen menos fuerza que los varones, o tienen una sexualidad pasiva. Es decir, existe toda una cultura que sostiene y reafirma una subordinación que también es material. Entonces, la salida y la posibilidad, que me parece fundamental, empezar a pensar que una sociedad sin violencia es posible, tiene que ver con empezar a replantearnos la cultura de la violencia, que no es otra que la cultura patriarcal.